Soy María Alejandra González Pérez, soy la persona que les va a hablar en esta clasecita de hoy, pero también soy la jefe de la maestría en sostenibilidad de la Universidad EAFIT y llevo trabajando en la universidad muchos años, un poquito más de 18 años, pero llevo trabajando en estos temas desde el siglo pasado. Mi doctorado fue en responsabilidad social empresarial y negocios internacionales. Trabajé en el año entre el 98 y el 2000 algo en una gerencia de responsabilidad social empresarial y me ha tocado ver la evolución de estos temas en Colombia. También, bueno, he trabajado en diferentes países, he viajado a muchos países y bueno, discúlpenme por la presentación escueta de mi parte, pero también estoy súper abierta a quienes quieran tomarse un cafecito virtual para profundizar algo de la maestría o de este tema. Entonces vamos a hablar el día de hoy, además de la maestría, por si tienen alguna pregunta, estaremos más que dichosos de responderlos. Vamos a hablar de una introducción a la Agenda 2030, particularmente pues vamos a hablar de una introducción al desarrollo sostenible. Los gráficos que vean, las ilustraciones son hechas por Dalí, entonces también para darle los créditos a Dalí. ¿Qué es? Para comenzar este tema es importante diferenciar varios aspectos. Primero, empecemos hablando de las diferencias que existen entre el desarrollo y el crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de un mejoramiento de la calidad de vida en aspectos, en estos aspectos que son tridimensionales, en los aspectos económicos, sociales, ambientales, y es una mejoría que se mide en términos cualitativos. Acá incluyen los temas como salud, educación, equidad de género, etcétera. Y cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando en términos de un aumento de la producción de bienes y servicios de una economía que normalmente se mide en indicadores cuantitativos, siendo uno de ellos el más común, el PIB. También hay muchos, van a haber muchas terminologías que utilizamos con frecuencias, a veces sin pensar mucho o indistintamente. Por ejemplo, cuando hablamos de valor social y cuando hablamos de valor societal o valor a la sociedad, también existen diferencias en estos términos como otros que vamos a ver. Hay varias preguntas y son preguntas que se han mantenido desde la mitad del siglo, por lo menos documentadas desde la mitad del siglo pasado, pero son preguntas que continúan siendo vigentes sobre este asunto de un crecimiento, si es posible que nosotros podamos crecer infinitamente sabiendo que el planeta es finito y la pregunta también, que si el desarrollo siempre conduce a una calidad de vida. Otra clarificación para quienes están conectados de otros países que no son Colombia, y esta es una pregunta común relativamente, es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Este término de la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad es interesante. Normalmente la diferencia va marcado por unas connotaciones culturales, lingüísticas, en algunos casos ideológicas, pero básicamente el término que se utiliza más internacionalmente es sostenibilidad. De hecho, en inglés no existe una traducción de sustentabilidad. En inglés no existe esta diferencia. Entonces, asumamos y cuando hablamos el día de hoy, estamos hablando de sostenibilidad y hablamos de la maestría en sostenibilidad a asumir en este programa y en esta charla una posición internacionalista. Bueno, ¿de dónde venimos? Miremos acá un poquito como hacia el año, comienzos de la década de los 70. Y en la década de los 70 estábamos en un momento en el mundo de crecimiento muy interesante. Y habían preguntas, particularmente de los países ricos. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos crecer? Venimos creciendo, pero ¿hasta dónde podemos crecer? Va a haber un punto de inflexión y en esos momentos se comisiona al Club de Roma. El Club de Roma es un grupo de personas, de expertos, de sabios, llamémoslo de esa manera, y se comisiona un reporte a unos expertos de la Universidad
del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Y en este reporte para estudiar los límites de crecimiento, o sea, dónde podemos estudiar, se creó un modelo que se llama el modelo World Tree. Y este World Tree tiene en consideración diferentes variables. Una es la población, la producción de alimentos, la industrialización, la contaminación y el consumo de no renovables. Coincidencialmente, en ese mismo año se dio la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo. Entonces, miremos, el tema, tanto los conceptos de crecimiento y desarrollo han venido evolucionando de un enfoque centrado absolutamente en la acumulación de capital y en la expansión colonial del siglo XIX hacia un enfoque mucho más complejo que considera incluso pues los elementos del siglo XX de la innovación, el desarrollo humano, la sostenibilidad, la desigualdad desde el siglo XX, pero incluso los niveles de complejidad aumentan en este siglo XXI. Hay otro concepto, miremos que acá estamos hablando de los límites de crecimiento, 1972, y estamos hablando de este modelo que se llama el modelo World Tree. Luego hay un concepto del año 2009 que fue presentado por pues en un grupo de científicos liderado por Johan Roström del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y el concepto de límites planetarios en el año 2009, acá lo que se define es un conjunto de umbrales, unos umbrales en donde hay diferentes umbrales críticos de esos sistemas que van a regular la estabilidad del planeta Tierra, los sistemas terrestres, y identificar cuáles de estos que implica limitar, sobrepasar estos límites, qué cambios pudieran generarse, que fueran o que existen, que son abruptos e irreversibles y que pudieran comprometer el bienestar de la vida en la Tierra. Este concepto de límites planetarios ha ganado reconocimiento en la comunidad científica. De hecho, nosotros tenemos dentro de la maestría en sostenibilidad, quienes están acá interesados en la maestría en el segundo semestre, dentro de la microcertificación de ciencias de la sostenibilidad, tenemos el curso de límites planetarios y servicios ecosistémicos. Quiero un poquito, me voy a devolver acá también para el año 1972 sobre esas preguntas del crecimiento, porque simultáneamente esas preguntas estaban también ocurriendo dentro de la OCDE, dentro de la Organización Económica, de Cooperación Económica, y la OCDE se habían hecho la pregunta, ¿hasta dónde pueden o podemos, pues hablando desde la OCDE, hasta dónde pueden los países ricos crecer? Voy a simplificar eso. ¿Hasta dónde pueden los países ricos crecer? Hasta sin que los países pobres nos causen problema. Entonces, esta pregunta por el crecimiento y la conciencia de lo que podría ocasionar la desigualdad también coincide con este momento de los años 70. En los años 70 también pasaron cosas muy interesantes. En el año 1979, por ejemplo, en Ginebra, en Suiza, fue la primera vez un grupo de 50 científicos declararon que estamos en una situación de emergencia climática, año 1979. Entonces, bueno, y volvamos acá, entonces conectemos acá con estos límites planetarios, el concepto introducido en el año 2009 en Estocolmo. Y acá hablamos de estos límites que son estos umbrales. Son 9 límites planetarios. Estos 9 límites planetarios son el primero, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. El tercero, la interferencia con los ciclos del nitrógeno y el fósforo. El cuarto, el agotamiento del ozono estratosférico. El 5, la acidificación de los océanos. El sexto, el uso global de agua dulce. El séptimo, los cambios en el uso de los suelos. El octavo, la contaminación química. Y el noveno, la carga de aerosoles atmosféricos. Es muy importante tener en cuenta que estos límites están interconectados y cuando se sobrepasa uno de ellos puede afectar a los demás. Esto lo pueden leer directamente en el paper del profesor Rockström que está publicado en Nature en el año 2009. Las noticias pues no son novedad para muchos de ustedes. La Tierra ha sobrepasado, esto fue el año 2009, ha sobrepasado 6 de los 9 límites.
lo que significa que el planeta está dejando de ser un lugar seguro para la humanidad. Miremos acá. Esta fuente, quiero darle el crédito también, esto es de Territorios Sostenibles, que hicieron esta ilustración tomada de la original. eh, y es de Territorios Sostenibles, una organización que está en Medellín, que también quiero invitarles a que le den una miradita. Es muy interesante las publicaciones que ellos hacen. Si hay aquí alguien de Territorios Sostenibles, pues los felicito por esa página y por ser un centro de pensamiento en estos temas. Entonces, en el año 2009 empezó el concepto esto de evolución, pues cómo ha evolucionado el concepto de los límites planetarios. Entonces, en el año 2009 se publica este paper de este científico, pues de este paper científico publicado en Nature, en la revista Nature, liderados por Rostrom, donde ay, perdón, en esos momentos se habían sobrepasado 3 de ellos, en esos momentos ya tenemos 6 de ellos. En esos momentos los 3 que se habían sobrepasado eran cambio climático, pérdida de la biodiversidad e interferencia con el ciclo del nitrógeno. En el año 2012 ya hay una actualización de los límites planetarios y aquí se hace una nueva estimación y se agrega un límite para la carga de aerosoles atmosféricos. En el año 2015 se hizo una actualización y acá en esos momentos, ya para el año 2015, ya 4 de esos 9 límites se habían sobrepasado. Para el año 2022 ya se habían transgredido, ya transgredimos 6 de los 9 límites, lo que subraya que ya nosotros tenemos una necesidad urgente para abordar. Acá en este cuadro, que también, como les digo, es de territorios sostenibles, pues es una adaptación del documento original del profesor Rockström. Y acá vamos a ver cómo esta evolución en un periodo de tiempo muy corto hemos llegado nosotros a estar en una situación crítica en la inmensa mayoría de los límites planetarios. Entonces, incluso en el año 2009 ya el profesor Rostrom hablaba que es importante, no que es importante, que es crucial que se tomen unas medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del planeta. Estos conceptos, volvamos otra vez a los conceptos de crecimiento y desarrollo. Miremos, en el siglo XIX están las teorías clásicas de crecimiento económico. Ustedes las conocen, seguramente aquí hay economistas o, bueno, o de conocimiento general, las teorías de Malthus, las teorías de David Ricardo, Adam Smith. Acá el enfoque, como habíamos venido diciendo, el enfoque está sobre la acumulación de capital y en la división del trabajo. Está la primera revolución industrial, el auge del capitalismo, la expansión europea y el colonialismo, tanto en América Latina como en África, como en algunos lugares de Asia. Surge la economía neoclásica, surge el marxismo y la crítica al capitalismo. Luego, en el siglo XX, tenemos unas posiciones alternativas. Comienzan estas teorías no de crecimiento económico, sino de desarrollo económico. Y empiezan las teorías, por ejemplo, las teorías de Schumpeter o de Schumpeter. Está la de Rostow, empieza también a hablarse de este enfoque del espíritu empresarial, el cambio tecnológico, la innovación. Surgen los conceptos de la economía del desarrollo, después cómo nos vamos a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial. Se consolidan los procesos de descolonización o de los movimientos independentistas. Comienzan también las teorías de la modernización económica de la década de los 50 y los 60, las teorías de la dependencia en los 1960 y 1970. En los años 60 estaba Raúl Prebisch como ministro de Hacienda de Argentina o Chile, perdón, de uno de los dos países y crea la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y en esta Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo hace un llamado también a buscar mirar los aspectos mundiales, no solamente desde la perspectiva de los países ricos, sino desde la perspectiva de los países, quote unquote, del sur. Entonces, y comienza, bueno, él fue creador también de la CEPAL.
Acá es donde empezamos, donde se hablan de los temas hegemónicos, etcétera. Luego está el enfoque en el desarrollo humano y sostenible desde la década de los 90, el consenso de Washington y las políticas neoliberales en la década de los 80 y de los 90, las políticas de sustitución de importaciones, las políticas de apertura. Luego, en los 90 está la globalización. A finales del año 1989 fue la caída del muro de Berlín, y con la caída del muro de Berlín, con esto hay una, entre comillas, unificación del sistema sociopolítico. Ya teníamos económico, teníamos una división durante la Guerra Fría entre los países del primer mundo, que eran los capitalistas, los países del segundo mundo, que eran los comunistas o socialistas, y los países del tercer mundo, que éramos los países que no éramos ni lo uno ni lo otro, pero en todo caso otras de los conceptos que seguimos heredando descontextualizadamente, pero es muy interesante. Entonces, bueno, a finales del 89, buenas tardes, Tania López desde Bogotá. Eh, Les estaba contando, me sitúo otra vez en 1989. Entonces tenemos un solo sistema, o sea, tenemos el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín en el año 1990. Exactamente, pasan dos cosas. Una es la containerización de la economía. Esto significa que los containers son más, hay una revolución en la logística. Estos containers son más grandes y permiten, pues los barcos de transporte son más grandes y permiten un transporte más eficiente de los bienes. Y comienza en los 90 también, exactamente en los 90, el inicio del Internet. Entonces tenemos estos tres elementos: el elemento de la caída del muro de Berlín, tenemos el elemento de la containerización de la economía, y tenemos el elemento de Internet, que cuando se tiene el Internet se tiene ese componente, es lo que se conoce como globalización, que permite el movimiento de personas, de bienes, de servicios, la interconexión de una manera más integral, pero al mismo tiempo comienzan las preocupaciones por la desigualdad y la pobreza en el desarrollo. El tema en la evolución de los conceptos, cómo ha evolucionado en este siglo en particular. En el año 2000 comienza el capítulo que se conoce como, pues, o los objetivos de desarrollo del milenio. Esos 15 años comenzamos nosotros un siglo totalmente nuevo, con todos los avances, pero al mismo tiempo la conciencia internacional de que hay unos niveles de desigualdades gigantes y hay unos problemas que son críticos e inmerecedores de llamarnos humanidad. Entonces se hace un acuerdo y se hace una declaración de los objetivos de desarrollo del milenio, eh, que se presenta la declaración en el año 2000 para ser cumplidas las metas en el año 2015. Al mismo tiempo, pues veíamos un crecimiento de la globalización y el comercio internacional por los factores que les acabo de presentar. En el año 2010 fue la cumbre sobre los objetivos, bueno, en 2010, no, disculpen, en 2012 es la cumbre sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Se tiene la conferencia que se conoce como Río más 20. En el año 1992 fue la conferencia en Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, la fecha muy importante para los temas de desarrollo sostenible. 20 años después fue la conferencia o la cumbre que se llama Río más 20. En esa conferencia en Río de Janeiro hubo una revisión de los progresos, y en esa reunión Colombia juega un papel muy importante. Y en esa reunión está la viceministra de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de Colombia, la doctora Paula Caballero, y al mismo tiempo está con, ay, olvidé el apellido de Patty. Bueno, aquí supongo que hay varios amigos de ellas, de las dos. Por favor, me excusan con Patty por no acordarme en este minuto del apellido, pero fue la posición de Paula Caballero en esa cumbre, donde dice, bueno, ya vamos a cumplir, ya faltan 3 años para los objetivos de desarrollo del milenio, y necesitamos darle continuidad a esta agenda, y necesitamos mirar una agenda que no deje nadie atrás, donde sea una agenda de desarrollo sostenible. Esas palabras fueron tomadas de manera literal, y esto fue lo que comenzó a mover lo que sería la agenda post
2015 o la Agenda 2030. En esos momentos fue secundado esto y se comienza el proceso de construcción y de negociaciones individuales. Participamos o participar como 5.000 diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresas, academia, por supuesto, los gobiernos. Recordemos y tengamos presente que los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible fueron hechos para los gobiernos. Sin embargo, la participación pues requiere un proceso de negociación. Hay unos temas que están, ya vamos a ver más adelante, que están por fuera de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, el caso fue que y económicamente estábamos simultáneamente mirando, estábamos recuperándonos después de la crisis financiera del año 2008, el año 2015, un año especial, muy especial. Fue en el año en donde en septiembre se adoptan en la Asamblea de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 169 metas y sus 231 indicadores. Pero antes de eso, ya ahorita también estoy aquí prometiendo y prometiendo, pero vamos a ver otros aspectos. Les cuento breve, como para no dejar empezado y por si en algún momento no vuelvo ahí en el futuro, pero estoy segura que sí. En el año 2015 también pasaron otros acuerdos que hacen parte. La Agenda 2030 no solamente es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. En la Agenda 2030 está, por ejemplo, el acuerdo de Sendai sobre riesgos de desastres. Eso fue en marzo del 2015 en la ciudad de Sendai y fueron los acuerdos que se hicieron para este tema. En julio del 2015 se hace en Etiopía, en Addis Abeba, la reunión de acuerdos para la financiación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En septiembre son adoptados los Objetivos de Desarrollo Sostenible y entre los meses de noviembre y diciembre tuvo lugar en París la conferencia de las partes sobre cambio climático número 21 o COP21, de donde salió el Acuerdo de París de Cambio Climático. ¿Qué pasaba? Bueno, simultáneamente estábamos en un proceso de crecimiento económico moderado y en esta tercera década del siglo XXI, pues los temas de desarrollo, pues con la pandemia se evidenciaron las desigualdades y se buscó, pues se encontró la necesidad de tener un enfoque que fuera más sostenible. El desarrollo sostenible, ¿cómo se define? Este reporte, que es de la Comisión Brundtland, se llama la Comisión Brundtland porque la señora Brundtland era la ministra de Ambiente señores, por favor, aquí ayúdenme los expertos de Noruega, creo, si no es de Noruega es de Suecia, pido excusas, creo que es de Noruega, no de Suecia. Bueno, si alguno puede escribir en el chat y buscar de dónde era la señora Brundtland, este reporte, que fue ella la líder de esta comisión, en este reporte se hace la definición de desarrollo sostenible que seguimos usando y es la definición que es más ampliamente reconocida como el desarrollo sostenible, como el desarrollo que va a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, un desarrollo que tiene un componente y un compromiso intergeneracional, en donde estamos conscientes de las necesidades de las generaciones futuras. Y el desarrollo sostenible, acá empieza, es un desarrollo que está en armonía eh, para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. Las dimensiones del desarrollo sostenible. Todos acá saben, bueno, que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de tres dimensiones. La primera, la dimensión económica, que hablamos particularmente de un tema de crecimiento económico sostenible, pero hablamos también de los temas de generación de empleo, de innovación, de producción responsable. En la dimensión social, que estamos hablando de los asuntos de reducción de la pobreza, equidad, inclusión, respeto a los derechos humanos.
En la dimensión ambiental estamos hablando de los asuntos que tienen que ver con conservación de los recursos humanos, recursos naturales, protección de la biodiversidad, lucha contra el cambio climático, gestión sostenible de los ecosistemas. Y bueno, y cada vez más hablamos más de regeneración, de dejar las cosas en una, de no solamente velar por compensar nuestros impactos negativos, sino por tener un impacto positivo y dejar las cosas mejor que estaban. Esa transición de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo del milenio, recordemos como hace unos minutos atrás hablábamos, es la agenda entre el 2000 y el 2015. Esta agenda tenía 8 objetivos y pasamos a una agenda, 8 objetivos que estaban principalmente centrados en los países más pobres o en unas condiciones no desarrolladas. Aquí estaban asuntos que tienen que ver con la pobreza, la educación básica, el aseguramiento de un medio ambiente sano y seguro, la lucha contra las enfermedades como el VIH y otras enfermedades. Y luego pasamos a una agenda que tiene en cuenta otros componentes eh, y que son ya no 8, sino 17. Entonces, fueron adoptados los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fueron liderados en esos momentos por el PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fueron adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas, 8 objetivos con metas específicas. Para América Latina, lo principal que se logró fue una reducción de la pobreza extrema, un aumento en la matrícula de educación primaria, una mejora en la igualdad de género y la educación, pero quedaron unos desafíos pendientes, unos desafíos en cuanto a la desigualdad, a la calidad educativa, a los asuntos de sostenibilidad ambiental. Y también hay unas limitaciones de los objetivos de desarrollo del milenio. Esto es un análisis que hizo el señor Rob Strager de la UNCTAD. Acá, una de las limitaciones de los objetivos del milenio era que no había una atención a los aspectos de desarrollo económico, es decir, los asuntos de empleo y productividad, poca atención a los medios de ejecución, el comercio internacional y la financiación del desarrollo, que quienes son conocedores, muy conocedores de los objetivos de desarrollo sostenible, saben que están dentro del objetivo 17, que son alianzas y medios de ejecución. Entonces están los aspectos que tienen que ver, las metas que tienen que ver con comercio internacional, financiación del desarrollo, tecnología. El otro aspecto que no está dentro de los ODMs son los temas de las libertades civiles, la desigualdad y discriminación y los temas de gobernabilidad global. Los temas de libertades civiles es un asunto que complejo. En estos grupos de negociación entre los países, como se tiene que llegar a un proceso de un acuerdo total, las diferencias culturales y de posiciones, y bueno, recordemos, en estos momentos hay más de 10 países que todavía las mujeres no pueden trabajar si no tienen permiso de sus esposos legalmente. Bueno, y tenemos unos países en donde hay pena de muerte todavía para las personas que tengan sexo homosexual, pues o sexo con personas del mismo sexo. Entonces, hay unos temas que continúan siendo vacíos dentro de la agenda de los temas de desarrollo sostenible. Pero sí hubo unos aprendizajes grandes en esta agenda. Pues primero, que hay una interrelación entre los objetivos de desarrollo, que es importante buscar consistencia, que es importante coordinar, y esta coordinación viene sobre todo de esta coordinación multiactor entre los gobiernos, entre el sector privado o las empresas, entre la academia, entre las organizaciones de la sociedad civil. Y viene también este proceso, o sea, de coordinación y al mismo tiempo de colaboración. Repito, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados en el año 2015, en septiembre del 2015, como parte de esta Agenda para el Desarrollo Sostenible. Son 17 con 169 metas específicas. En estos se trataron de integrar
varias de las limitaciones de los ODS, pero estos ODS son más profundos y son más universales. Este concepto de universalidad es muy importante porque no hablamos de una agenda global. Aquí estamos hablando de una, si miramos el concepto de manera literal, el tema global incluye solamente el planeta Tierra. Cuando hablamos de los ODS, estamos hablando de los asuntos universales. Estamos incluyendo incluso una agenda sutilmente de asuntos extra planeta Tierra, extraterrestres. Y de hecho, bueno, hay trabajos de investigación sobre que pueden buscarnos si quieren. Tenemos un capítulo sobre implicaciones interplanetarias de los ODS. Esto suena a ciencia ficción, pero no lo es. Un día ya pronto hablaremos de negocios espaciales, de la industria de la minería espacial y las actividades humanas en el espacio. Pronto les estamos aquí haciendo un abrebocas de lo que será un próximo masterclass de nosotros sobre economía y negocios espaciales. Pero estas temáticas de los ODS, pues son los temas en los asuntos de pobreza, desarrollo económico, desigualdad, medio ambiente, gobernanza. Y acá es muy interesante porque hay una, como dijimos ahora, hay una interconexión y unas interacciones grandes entre los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta interconexión, interacción significa que el proceso, que la Agenda 2030 es una agenda en donde se combinan los asuntos que se necesitan hacer, pues se necesitan o se pueden hacer unas sinergias. El cumplimiento de un objetivo, de una meta, puede catapultar otra, pero también se necesita hacer renuncias, hacer unas elecciones. ¿Y por qué? Porque acá, como podemos ver, hay momentos o hay varios de los objetivos, varias de las metas que cuando se cumple una meta se deja de cumplir otra. Entonces es por eso el proceso tan importante, la contextualización y los criterios para las elecciones. O sea, no los 169 metas, al cumplirse una, significa que otras no van a ser cumplidas. La Agenda 2030, bueno, es esta agenda universal, como les decía, el concepto de universal, o sea, no está solamente limitado al asunto global, ni está limitado solamente al asunto internacional, que son entre países. Esto va más allá de las fronteras geográficas y culturales. Busca una alineación de principios universales. Estos principios universales no solamente son una adaptación localizada, sino que aquí miramos un panorama más universal, universal en el sentido kantiano, pero también literal, y también unos asuntos, unos retos a las estructuras sociales. Y está un tema de ver una nueva y diferente manera de ver los negocios. Y también aquí importante es que lo global, pues no incluye ni a Marte, ni a Plutón, ni incluye el hoyo negro de la galaxia M87, ni incluye los proyectos espaciales. Entonces, miremos acá la Agenda 2030, entonces hablamos de los ODS, del marco de Sendai y del Acuerdo de París. Esto es lo que constituye la Agenda 2030. Ahora, bueno, ahora en Cali vamos a tener la COP16. ¿Y cómo es que vamos a tener la COP16 en Cali? ¿Y cómo es que vamos a tener que tuvimos la COP28 el año pasado en noviembre en Dubái? Resulta ser que, bueno, aquí hay muchos expertos. No puedo ver la lista de invitados, pero estoy segura que hay varias personas que son conocedoras de este tema, pero dentro de las COP significa conferencia de las partes. Se llama no conferencia de las naciones porque hay, por ejemplo, las Naciones Unidas, perdón, la Unión Europea se representa como una parte y no es un país. No es una nación. Entonces, pero esta conferencia de las partes son esos encuentros donde se hacen generalmente anualmente, en donde hay unos procesos de negociación con equipos de negociaciones especializados de los países, en donde se llegan a unos acuerdos para la totalidad de los miembros. Entonces, acá, estos son la agenda de las COP de cambio climático. La COP
perdón, la COP 21, no 15, la COP 21 que fue en París, dio que de donde salió el Acuerdo de París, fue en el año 2015, y la COP, y es de cambio climático, la COP que tiene en este momento en Cali, estamos hablando de la COP 16 de biodiversidad, aunque son dos agendas muy similares y compatibles, especialmente para un país como Colombia, son dos agendas que son diferentes. Entonces, la COP de este año de cambio climático, la COP 21, va a ser en Bakú, en Azerbaiyán. La COP 28 fue en Dubái, la COP 22 fue en Egipto, la COP sí, en Sharm el Sheikh en Egipto, la COP 26 fue en Escocia, en Glasgow, en París, y la primera, la Mundial sobre el Clima, que fue en Ginebra en 1979, que es donde les comentaba al comienzo, que es donde se hizo este llamado a la urgencia sobre los temas climáticos. La Agenda 2030 tiene este eslogan o este mantra, y es el no dejar a nadie atrás. Si miramos, hay un tema de hay un reloj. Este reloj, pues tenemos un límite, y este límite, miremoslo acá, estos son el tiempo que falta exactamente hoy, desde hoy hasta el 1 de enero del año 2030, sobre lo que nos falta para limitar el cambio, la temperatura global a 1,5. Y con esto, pues, trabajando de manera, el Acuerdo de París, se los recuerdo a quienes no lo tienen presentes, es el acuerdo en donde los países se comprometen a hacer una disminución de los gases de efecto invernadero, con el objetivo de disminuir la temperatura del planeta a 2 grados, a máximo 2 grados centígrados encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5. Entonces, esos son los límites. Vamos a la Agenda de Desarrollo Sostenible muy rápidamente, no vamos a profundizar en los 17 objetivos. El primero es cero pobreza, el segundo es sobre el hambre, el tercero, perdón, por favor, disculpa, el hambre cero, el tercero es el de salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad. Es interesante porque en la primera, en los ODM, se hablaba de educación básica. Aquí hablamos de una calidad de educación, hablamos de una educación que sea incluyente, que sea equitativa, donde se promueve el aprendizaje para toda la vida y las oportunidades para todos. Luego tenemos el ODS 5, que es el de igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. El ODS 6, que es de agua limpia y saneamiento. Vemos ese énfasis en para todos. El ODS número 7 es donde nos encontramos con esta triado, este trilema de la energía, donde se necesita un acceso que sea eh, pagable, que sea confiable, que sea moderno y que sea sostenible y que sea para todos, que es una combinación difícil de conseguir, pero es nuestra meta número 7. El objetivo de desarrollo número 8 es el objetivo que se conoce como el objetivo de crecimiento económico, pero acá también está no solamente crecimiento económico, sino que se habla de un empleo productivo, decente, y trabajo decente para todos. La meta número 9, que es el objetivo que es de industria, pues de industrialización sostenible, donde se promueve la innovación, donde se construye infraestructura resiliente, sí, aquí es donde estamos hablando de todos esos aspectos de innovación eh, y resiliencia. En el 10, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 es el de reducir las desigualdades entre los países y dentro de los países.
Entonces, este es un enfoque muy interesante. Luego, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, que acá es para donde los lugares de settlements, olvidé la traducción exacta de settlement, de las, ay, 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 de los lugares en donde viven los, Asentamientos. gracias, gracias, muchas gracias, de los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Muchísimas gracias, socia mía. El objetivo número 12, que es el asegurar un consumo sostenible y unos patrones de producción también sostenibles. Aquí también hablamos de los temas de una inversión responsable. Dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, estamos hablando también de los compromisos que tienen las empresas, las organizaciones de presentar sus reportes de avances y de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 13, es sobre cambio climático. En este ODS 13 es el que tiene una relación directa con el Acuerdo de París. Aquí miremos que el objetivo es tomar una acción urgente y hace un aspecto importante que también es sobre sus impactos. Es decir, aquí ya nos está unos aspectos que no solamente tienen que ver con la reducción de las emisiones, sino también aquí en los procesos de adaptación, en los procesos de transición climática. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que es el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. El 15, que es la protección, restauración y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el uso sostenible de los bosques, combatir la desertificación, trabajar, reversar por la degradación y la pérdida de biodiversidad. El objetivo 16, que se conoce como el objetivo de la paz. Aquí también estamos hablando de los temas que es la promoción de la paz, pero también unas sociedades que sean incluyentes para el desarrollo sostenible, que den acceso a todos. Acá, bueno, hay un libro en la Universidad de AFIT que recientemente publicamos, es un libro del año pasado liderado por el profesor, el doctor Alejandro Gómez, de Derecho, y donde hablamos de la importancia del acceso a la justicia y cuáles son esos beneficios, cómo se mide el valor, cómo se monetiza la contribución del sector privado al acceso a la justicia. Y por favor, léanselo porque es súper valioso, y aquí no estamos hablando de tener de tener unos acercamientos que no son sino en educación para que conozcamos las reglas del juego todos. Acá también están los temas, sobre todo de tener unas instituciones que sean efectivas, que sean incluyentes en todos los niveles. Y el objetivo número 17, que se conoce como el objetivo de las alianzas, pues no solamente es el objetivo de las alianzas, sino que es el objetivo en donde están los asuntos de los medios de implementación, la revitalización de estos alianzas globales, de los asuntos que tienen que ver con gobernanza global también para el desarrollo sostenible. En los ODS, bueno, esto fue como un poquito, ya les he hablado sobre esto. Bueno, recordemos entonces, la Agenda Post-2015 se llamaba Agenda Post-2015 porque era lo que le seguía la Agenda de Desarrollo del Milenio. Entonces, esta agenda post-2015-2030, el enfoque es no dejar a nadie atrás, situar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, transformar las economías para generar empleo y crecimientos inclusivos, construir paz e instituciones eficaces y abiertas y forjar una nueva alianza mundial. Es importante, como vimos ahora, si los objetivos de desarrollo del milenio estaban enfocados particularmente en los países no desarrollados,
Los objetivos de desarrollo sostenibles son, cuando decimos no dejar a nadie atrás, también estamos hablando en que aplican a los países de los países ricos. Los ODS tienen implicaciones políticas, pues si tienen asuntos que tienen que ver con gobernanza económica y ambiental a nivel internacional. Supone políticas nacionales industriales y de diversificación. Requiere un fortalecimiento institucional y una construcción de alianzas. Los ODS tienen diferentes niveles, pues los ODS está a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel individual para empresas e individuos, pero recordemos que los ODS son para los gobiernos. Jeffrey Sachs, aquí debe haber varias personas que también están tentadas o no se han decidido si estudiar la maestría en sostenibilidad en EAFIT o en la Universidad de Columbia, que es donde está el profesor Jeffrey Sachs. En este reporte, pues lo que se vio era que 2 años después del comienzo de la pandemia, pues no hubo avance en los ODS y de hecho en los ODS 1 y 8 estaban incluso en unos niveles antes de la pandemia. De hecho, pues aquí hay unos asuntos que son más complicados, o sea, para poder llegar a los niveles de vulnerabilidad, especialmente en África subsahariana, requieren unas extralimitaciones de presupuesto gigantes. Aquí otra ilustración de Dalí. Entonces, hoy exactamente nos faltan 2034 días. O sea, 2034 días. Y acá tenemos esto como si fuera una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo porque quiero invitarlos a que luego de que terminemos acá, o si quieren buscar de una vez sobre la sexta extinción masiva, puedan ustedes revisar un poquito lo que podría ocasionar un desbalance en los ciclos del carbono para muchas especies, incluyendo al Homo sapiens. Una extinción masiva es donde desaparecen por lo menos el 50% de las especies vivas en el planeta Tierra. Ya hemos tenido 5 extinciones masivas y busquen un poquito sobre la sexta extinción masiva, que no quiero ser muy terrorista. Bueno, sin duda alguna, estamos en un momento como el momento. Estamos en un momento porque tenemos la sostenibilidad como un propósito compartido, tenemos unas metas de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos en búsqueda de una transición inclusiva. También hay un llamado pues, a que tengamos estas acciones coordinadas, hablando del peligro, de la maladaptación o de los riesgos que habla el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, sobre el riesgo que existen esas acciones. Estamos ya en capacidad de pensar de una manera sistemática y hemos venido desarrollando como seres humanos, como sociedades, un pensamiento sistémico. Sabemos que lo financiero no se puede apartar de lo ecológico y de lo social, que eso hay que tener un balance, y un balance es interesante. Esa es otra palabra que hace falta contextualizar, tomar con pinzas, porque la palabra balance en inglés no significa, bueno, significa equilibrio, pero también significa balance en términos de cuentas. Entonces, más que un equilibrio, es un balance, es un sistema de cuentas en el cual las sumas y las restas estén mínimamente neteados. El otro asunto es que estamos en disposición de aprender de la naturaleza y también estamos en un proceso de apertura como humanidad, aprender de los grupos originarios o de las First Nations. El desarrollo sostenible, aquí otra definición, y miremos esta definición por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y es el desarrollo sostenible, una definición alternativa a la posición intergeneracional que hablábamos ahora.
Es aquel desarrollo que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad, pero sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios, que también es una definición muy especial. Este es un libro que tenemos, el autor principal es el doctor Mahmoud Mohiuddin. Fue el Climate Champion para la COP 27, perdón, para la COP 25 en Sharm el-Sheikh, en Egipto, pero él también es el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y se llama Special Envoy, es la persona delegada de Naciones Unidas para la financiación de la Agenda 2030, adicionalmente haber sido el exministro de Planeación de Egipto, profesor en diferentes universidades, ex vicepresidente del Banco Mundial para Desarrollo Sostenible. Es el autor principal de este libro que hicimos. Yo aparezco de segunda, nuestro segundo coautor es Sameh Fava, que es uno de los vicepresidentes del Banco Mundial, y Mira Shehata, que es del Ministerio de Hacienda de Egipto. Y en este libro que tenemos nosotros, que también lo pueden buscar, y una vez que estén estudiando la maestría en sostenibilidad de AFIT, pueden ustedes leerlo en la biblioteca de la universidad como recurso virtual. Este libro hacemos este énfasis de la importancia de ese trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Y aquí, pues, lo que nosotros hablamos es que desafortunadamente ha habido un enfoque reduccionista de la sostenibilidad, que los ODS son parte de la solución, y lo que pasa es que sobre todo es que nos ofrecen un enfoque holístico respaldado por cooperaciones eficaces. Tenemos un capítulo, por ejemplo, dedicado a los gobiernos locales. Tanto los gobiernos locales como las empresas son considerados como la última milla de la implementación de los ODS, porque son ahí donde se cumplen, entonces donde se pueden actuar más. El sector privado en el mundo es indiscutible. Para quienes aún no lo saben, la maestría en sostenibilidad de la Universidad de AFIT hace parte de la Escuela de Administración. Nosotros desde la Universidad de AFIT creemos en el poder del sector privado, pero también para los temas de desarrollo sostenible es absolutamente indiscutible el poder del sector privado. Quiero también hacer una cuña a nuestro modelo, nuestra metodología de medición de creación de valor social y económico de la Universidad de AFIT, del Centro de Valor Público y del Centro de Gerencia y Empresa, que se llama Bien Plus. Si ustedes logran ver en el logo, estamos teniendo una balanza, y en esta balanza, aquí se ve el punto como de balanza, en la balanza pesan más las cosas buenas, o sea, donde está el bien, y es una metodología, un modelo de medición que tenemos en la universidad al servicio, también ponemos al servicio de las diferentes organizaciones. Acá ustedes pueden buscar maestría en sostenibilidad de la Universidad de AFIT. Nosotros en la Escuela de Administración tenemos varias acreditaciones, una que es ASCSB, que es nuestra acreditación, pues como una de nuestras joyas. También tenemos una acreditación por parte de BGA, y tenemos también el MBA de la universidad, tiene la acreditación por parte de AMBA. Bueno, les agradezco mucho la atención y les agradezco mucho la atención, Luz Marina. ¿Cómo hago para dejar de compartir mi bella y hermosa pantalla? Profe, arriba donde dice comparte. Si quieres, ven, yo subo la Icar y con eso la quito, listo. Listo, perfecto. Gracias, perfecto. Bueno, entonces Listo, ya. muchas gracias a todos los que están
a todos los que, ay, muchas gracias, de Noruega, muchísimas gracias, por favor. Sí, aquí la ministra Brundtland, muchísimas gracias a mi querida socia Luz Marina Montoya, quienes no la conozcan, pues se las presento. Pues yo le vivo diciendo a ella, o sea, nosotros sin ella, o personalmente sin ella, nosotros poco podemos hacer. Entonces, bueno, estoy atenta si tienen alguna pregunta, muy felices de responderlas, ya sea con la presentación o ya sea de otro. Si quieres, paramos la grabación.